Sea usted muy bendecido, le habla el pastor y maestro, su amigo Milton Granados. Este es un día especial. Bueno, iniciamos año, iniciamos con nuevas metas, nuevos proyectos, sean todos muy bendecidos. En realidad no sé en qué momento usted pueda ver este video, pero sin importar la fecha, sin importar el tiempo que usted lo vea, estoy seguro que el Señor tiene una bendición especial para su vida. Quisiera aprovechar algunos minutos para poder responder o para poder explicar un poquitito qué es el Evangelio Eterno. Sí, ¿qué es el Evangelio Eterno? Es muy importante, bueno, el nombre lo dice, es eternidad, pero entiendo que hay algunos grupos por ahí que utilizan el Evangelio Eterno de Jesucristo. Por cierto, yo fui al internet y puse el Evangelio Eterno de Jesucristo y cuando llegué a una de estas páginas no encontré nada de Evangelio Eterno. Sí, era solo nombre. Solo nombre se utilizaba como Evangelio Eterno de Jesucristo. Traté de buscar en diferentes lugares sobre el Evangelio Eterno y la eternidad y qué significa el Evangelio Eterno y tampoco lo encontré, ¿verdad? Pero gracias a Dios ya hoy existe una página en Facebook. Usted le pone ahí en la barra @Evangelio Eterno hoy. Cuando está en Facebook, pone eso ahí en el search bar o en la barra de búsqueda y le va a llevar a la página que se llama Evangelio Eterno de Jesucristo. También hay un website que se llama www.evangelioeternohoy.com. Así es que ya existe la alternativa, porque era necesario, porque estaba en el corazón y en la voluntad de Dios de que el Evangelio Eterno de Jesucristo fuese predicado, como lo dice en Apocalipsis, en los tiempos finales, por un ángel. ¿Cuál es ese ángel? Bueno, ese ángel significa mensajero. Ese ángel viene a ser usted y ese ángel vengo a ser yo. Ese ángel venimos a ser todos nosotros que recibimos el Evangelio Eterno y que somos llamados a predicarlo y enseñarlo. Sí, pasamos los tiempos aquellos en los cuales me contaba mi madre que los abuelos, y yo creo que ella inclusive no tenían acceso a la Biblia, porque la Biblia solamente la tenía un grupo religioso. Y cuando se iba al servicio se hablaba en otro idioma, se hablaba en latín. La gente no conocía, no podía entender, no tenía la palabra de Dios en sus manos. Vinieron tiempos de reforma, vinieron tiempos donde hubieron cambios y donde gente se reunió y dijeron, bueno, estos son nuestros estatutos. En aquellos tiempos, hace 100, 150 o más años, la verdad que fue un evangelio bastante claro, bastante bueno diría yo, que es el que todos hemos conocido hasta los tiempos de hoy, un poquito mezclado, a veces un poquito confuso, pero bastante sano en su fondo. Pero la tecnología no se detiene ahí. Hoy usted tiene su Biblia en su celular. Y cuando hablo de celular, estaba leyendo que hay una tribu en Turquía que ellos se comunican a través del silbido. Se le llama el lenguaje del ave, porque ellos lo hablan silbando. Pero dicen, estaba leyendo también, por supuesto, que lamentablemente se está perdiendo en ese lugar, en esa población grande, donde es el lenguaje del ave más avanzado del mundo. Se está perdiendo el lenguaje porque llegó el celular, ¿verdad? Y en buena hora que el celular haya llegado, pero que llegue para cosas buenas, que llegue para la palabra de Dios, que llegue para que nosotros podamos comprender, para que nosotros podamos aprender cada día cosas nuevas y mejores. Vuelvo a decir, ya no estamos en los tiempos del oscurantismo. Ya no estamos hace 200 o hace 150 años donde se hicieron una cantidad de normas y muchos grupos se establecieron y dijeron, estas son nuestras creencias, cosa que es bueno. Pero vivimos en los tiempos finales, vivimos en los últimos tiempos donde Dios extiende su palabra a todo lugar, a todas las personas. Y sobre todo dice en Hechos 17:30 que Dios, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, por alto los tiempos de esta ignorancia o de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. Sí, cuando el conocimiento de Cristo viene y viene la verdad, la ignorancia entonces ya no es excusa. La persona no se puede excusar porque dice, bueno, yo no supe, a mí me dijeron, a mí me enseñaron así, pero la Biblia yo no la tenía en las manos. O quizá, sí, yo escuché esto, o lo escuché en un sermón, pero la verdad yo no tenía dinero y no, hoy tenemos, como vuelvo a decir, a través de celulares, a través de amigos, hay tantas formas de comunicación, ¿verdad? Que ya no, la palabra no se detiene, corre como un río y gracias a esos tiempos es que estamos gozándonos y alegrándonos de poder participar de cosas importantes. Ahora, cuando Jesús vino,
Jesús inició una reforma. Jesús tuvo una oposición increíble con los religiosos, con los que sabían de la Biblia, con los que conocían la ley y la palabra de Dios. Igual sucede en estos días. En Mateo 5:21, por ejemplo, dice: oísteis que fue dicho a los antiguos. A los antiguos se les dijo. Los antiguos habían aprendido de un modo, se les había enseñado de una manera. Y cuando alguien ha aprendido así desde la antigüedad, es bien difícil. Sí, sin embargo, Jesús dice: oísteis que fue dicho a los antiguos. Verso 21, capítulo 5 de Mateo. Verso 22, pero yo os digo. Verso 27, oísteis que fue dicho. Verso 28, pero yo os digo. Verso 31, también fue dicho. Verso 32, pero yo os digo. Verso 33, además habéis oído que fue dicho. Verso 34, pero yo os digo. 38 del capítulo 5 de Mateo, oísteis que fue dicho. 39, pero yo os digo. 43, oísteis que fue dicho. 44, pero yo os digo. Sí, la gente tenía una enseñanza arraigada. Tenía una enseñanza fuerte, porque era la enseñanza de los padres, de los abuelos, de generaciones. Era la ley que había sido impuesta. Sí, quizás suene feo impuesta, pero cuando Dios la dio, había relámpagos, truenos, nubes, humo, fuego, juicio. La voz de Dios sonaba como trueno. El pueblo de Israel temblaba, todos tenían miedo y todos a cada mandamiento decían amén, sí. Y al final, cuando se hizo el llamado a convertimiento, habló simbólicamente, todos levantaron la mano y dijeron: yo me convierto. ¿Por qué? Porque había juicio, había peligro de muerte, había peligro de mortandad, de que la ira de Dios se encendiera y consumiera a todo el pueblo. Nadie podía acercarse al monte, ni podía tocarlo. Dios había establecido límites para que nadie se acercase. Ok. Vivimos tiempos donde hemos oído de un modo, pero Jesús nos dice, ¿por qué? Porque el progreso, el conocimiento, la revelación de Dios no se detiene, no se detuvo en aquel tiempo, no se detuvo hace 150 años, no se detuvo hace 50 años, ni se detuvo hace 25 años. El conocimiento de Dios es progresivo, la revelación es progresiva y Dios nos enseña y nos educa cada día más y más. Sí, a no ser que usted sea unas personas que dice: bueno, a mí me fue dicho así y yo me quedo así, yo no quiero, así estoy bien. Le agradezco, pero a mí, mis abuelos, tatarabuelos y yo oí que fue dicho y así es como yo sigo creyendo. Bueno, esa es su elección. Pero en verdad Dios ha pasado y pasa cada día por alto los tiempos de nuestra ignorancia y ahora nos manda a una conversión profunda a su palabra, a un entendimiento de su palabra, a una obediencia a su palabra. Efesios capítulo 3, verso 28 dice, hablando del apóstol Pablo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Un evangelio de riquezas, de gloria, de bendición, de prosperidad, de poder, de sanidad, de liberación, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo bueno, ese es el evangelio de riquezas de Cristo Jesús. Esas son las buenas nuevas y ese es el poder del evangelio que trae buenas noticias. Pero nos dice el verso 9, ponga atención a esta parte, no solo de enseñar las riquezas del evangelio de Cristo, las inescrutables, inexplicables, inaprendibles, solo enseñadas por el Espíritu Santo, riquezas del evangelio de Cristo, sino el verso 9 dice: y de aclarar a todos cuál sea, escuche esta parte, cuál sea la dispensación, escuche, la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. La dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Si usted ha aprendido, ha ido a un seminario, ha recibido algunas enseñanzas bíblicas, posiblemente usted ya conozca y tenga claro que existen 7 dispensaciones o tiempos en los cuales rigió un mandamiento especial, una época especial donde sucedió algo, un tiempo, un lapso de tiempo donde sucedió algo. Tenemos las 7 dispensaciones que son inocencia, tiempo de Adán y Eva, conciencia, cuando ellos fueron quitados del huerto de Edén y se les habló de hacer el bien y evitar el mal, gobierno humano después del diluvio,
Promesa, cuando Dios viene y le ofrece a Abraham la promesa que en él serían benditas todas las naciones. La ley que le fue dada a Moisés. La gracia, algunos no han cambiado de dispensación o no han cambiado de pacto, todavía están en el pacto viejo. Pero bueno, estamos en la dispensación llamada gracia en el tiempo de hoy. Y la última dispensación se llama reino. Ok, hay 7 dispensaciones. Pero yo le pregunto, ¿dónde está? Dice el 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, escuche, la dispensación del misterio escondido. ¿Dónde está la dispensación del misterio escondido dentro de esas 7? Bueno, no está dentro de las 7. ¿Y por qué no está dentro de las 7? Si es una dispensación del misterio escondido tan importante. Porque ahí habla de la revelación del verdadero evangelio, del evangelio eterno, del evangelio de la gracia fundamentado en el evangelio eterno de Dios. ¿Por qué? Entonces no está ahí. Bueno, no está ahí porque la Biblia no habla en sí de 6 o 7 dispensaciones, sino que los conocedores de la palabra se han dado cuenta que esos han sido los tiempos o dispensaciones donde ha regido un plan específico. Pero la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios es algo que ha escapado a nuestra vista. Es algo que ha escapado a nuestros sentidos naturales. Porque es un tema, es una materia espiritual, la cual solo Dios nos la puede enseñar. Quizá el Espíritu Santo ahora le esté enseñando algo nuevo y le esté revelando algo a usted nuevo en este momento. Espero que así sea. Sigue diciendo entonces el pasaje 9, el verso 9 de Efesios capítulo 3, que creó, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito, escuche, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué es el Evangelio eterno? El Evangelio eterno es aquel que descansa sobre bases eternas, promesas eternas, verdades posicionales, no verdades prácticas o que hablan de nuestra relación, de nuestro diario vivir. Todas esas las hemos sabido desde siempre. Se nos ha enseñado evitar lo malo, hacer lo bueno, y yo creo que usted no necesita saber más de eso porque ya lo sabe. Pero necesitamos saber más cosas que vengan a fortalecer nuestro espíritu y nos den luz a nuestros ojos, de modo que entonces la sabiduría de Dios nos ayude a liberarnos de tanta cosa material, de tanta cosa carnal y humana y situaciones que a veces no nos dejan brillar como deberíamos. Si yo le enseño más de lo mismo, que es el evangelio para la carne o que es el evangelio para los niños, del cual el apóstol Pablo hablaba y ellos no podían crecer más de ahí. Y sin embargo, con el otro grupo, en 1 Corintios capítulo 2 dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Escuche, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios. Escuche qué clase de sabiduría. Sabiduría de Dios en misterio. ¿Qué dijo el apóstol en Efesios capítulo 3, verso 8? Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. Una dispensación, un tiempo tan importante como el reino, como la ley, como la promesa, como la inocencia, como la conciencia. Una dispensación de un misterio que estuvo escondido, pero que hoy se viene a aclarar a los ojos de los hijos de Dios. Entonces el apóstol, con la gente que había alcanzado cierta madurez, no con los niños que se creían maduros, no con los niños que se creían adultos, no con los niños que se ponían saco y corbata y querían enseñar la Biblia creyéndose conocedores y que solamente manejaban la letra, la que todo el mundo puede ver ahí en la Biblia. Él se reunía con el grupo aquel que era diferente. El grupo que podría decir a alguien, estos son ignorantes porque no hablan tanto la letra, ni hablan tanto los pasajes que todos podemos ver, pero ellos tenían algo especial. Habían crecido a un nivel de modo que ellos eran perceptivos a la voz del Espíritu Santo. Y con esto el apóstol dice entonces, no hablamos sabiduría de este siglo. Verso 7, más la sabiduría de Dios, escuche, el misterio escondido de los siglos en Dios. O la dispensación escondida desde los siglos en Dios. Hablamos sabiduría de Dios en misterio,
la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para la bendición del creyente, para el regocijo del creyente. Cuando el creyente se da cuenta y entiende que tiene bases eternas, que no hay diablo, que no hay río, que no hay circunstancia, que no hay huracán, que no hay fuego, que no hay leones de Daniel, que no hay apocalipsis, que no hay anticristo, que no hay falso profeta que quiera o que pretenda engañar, pero que no puede. Si pudiese, engañaría, pero no podrá, porque los que están con las bases eternas, esas bases eternas no las mueve nada. Han alcanzado la salvación en Cristo Jesús, porque eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, Jesús sí habló de esto también en Mateo 4:34, pero lamentablemente, según vamos a ver, todo lo que Jesús enseñó no podía ser comprendido, porque ellos no tenían todavía el Espíritu Santo para que les revelara el significado de las palabras de aquel lenguaje escondido. Jesús dice, cuando él hablaba, dice en Mateo 4:34, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y sin parábolas no les hablaba para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. ¿Qué dijo el profeta? Hablando de Jesús, abriré en parábolas mi boca. Escuche, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Jesús declaró cosas escondidas desde la fundación del mundo, pero la gente no pudo comprenderle. Y hoy no vamos a detallar en qué cosas Jesús cosas escondidas predicó de la fundación del mundo. Sin embargo, vamos a ver un par de cositas que quizás usted le dé la inquietud de conocer qué significa, qué trató Jesús de decir con eso, ¿verdad? Puede ir al video que se llama Nuestra Familia en el Cielo, que está en YouTube. Se pone ahí a YouTube, creo.com, y luego / Evangelio Eterno Hoy, y le va a llevar al canal del Evangelio Eterno de Jesucristo, o el Evangelio Eterno de Jesucristo. Ok, bueno, si no lo encuentra ahí en la página, alabado sea el Señor. Bueno, lo importante es que cuando Jesús habló eternidad, Jesús ofendía. No lo hacía intencionalmente, la gente se ofendía, porque la gente, cuando algo es nuevo, cuando ellos oyeron de un modo y alguien les dice de otro modo, se enojan, pelean, se disgustan, se levantan en contra, dan la espalda y se van. Y como no entendieron, o como ellos aprendieron de un modo, entonces condenan, enjuician y comienzan a tratar y a decir cosas negativas de aquella persona, porque no tienen la capacidad o la mentalidad o la humildad o la sencillez de sencillamente escuchar y, como dice la palabra, retener lo bueno y desechar lo malo, si hubiese algo malo que desechar. San Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Escuche lo que dijo Jesús. Jesús no vino del cielo para descender, no descendió al cielo, todos lo sabemos, para hacer su voluntad. Él descendió para hacer la voluntad ¿de quién? Sino la voluntad del que me envió, o sea, la voluntad del Padre. Verso 39. Y esta, oiga cuál es la voluntad del Padre, porque eso es importante. Y esta es la voluntad del Padre. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió. ¿Cuál es la voluntad? Recuerde, solo descendió del cielo para hacer la voluntad del Padre. Y él dice, esta es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Dice, que de todo lo que me diere, no pierda yo más que un 5%. Que de todo lo que me diere no pierda más que el 10 o el 15 o el 20, pero lo demás lo salve. No, él vino para hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre, él lo dice claramente, es que de todo lo que me diere no pierda yo cero, no pierda yo nada, absolutamente nada. He descendido para hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es que de todo lo que él me diere no pierda yo nada. Si alguien se pierde, entonces es porque ese no fue dado por el Padre. Ese creyó que era, pero nunca fue nada. Pero quien ha recibido el Espíritu Santo, hoy puede estar seguro que Jesús no pierde nada, absolutamente nada. Porque si se perdiera algo de lo que el Padre le dio a Jesús, él fracasaría en hacer la voluntad del Padre, y Jesús no fracasó. Jesús venció, Jesús aprobó, Jesús pasó la prueba. Y él dice, esa es la voluntad del Padre, que todo lo que me dé no pierda yo nada, sino que lo resucite el día postrero. Verso 44 dice, ninguno puede venir
ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucite en el día postrero. Escrito está en los profetas, oiga esta parte, escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, puede ver el video ahí en la página, Evangelio Eterno Hoy, o pone en la barra search de Facebook, @Evangelio Eterno Hoy, y lo va a llevar a la página, y ahí va a encontrar nuestra familia en el cielo, parte 1, 2 y 3. Es importante que vea las 3 partes y deje su comentario, y le dé su like, y le dé seguir también, para que pueda recibir todos los videos en adelante. Entonces dice, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Por supuesto, el que no oyó al Padre no puede. Verso 60 dice, al oírlas, oiga la reacción que sucede dentro de sus discípulos, dentro de su grupo, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Sí, en este momento era dura, no porque estaba condenando, mandando al infierno, sencillamente porque él estaba hablando cosas que no podía la gente entender. Y la gente, cuando no las entiende y dicen, bueno, ¿cómo vino del Padre? Si este es el hijo de José, la gente se enoja y la gente se ofende. Bueno, ellos habían oído de un modo, y cuando escuchaban algo nuevo, más yo os digo, ahí es donde venía el problema. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, alabado sea el Rey, que sus discípulos murmuraban de esta palabra, les dijo, ¿esto os ofende? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Me recuerdo cuando los discípulos de Juan llegaron a preguntarle a Jesús, ¿y por qué sus discípulos no ayunan y nosotros sí? Y Jesús les dice, bueno, pero es que mientras ellos estén con su esposo, no tienen necesidad de ayunar. Los que no están con su esposo, o sea, los de Juan, los que no estaban con el Salvador, esos tienen que ayunar. Pero ¿cómo van a estar ellos mientras estén con su marido, disfrutando con su esposo, simbólicamente hablando, con su Salvador, con su Maestro? Ellos están de fiesta, no están de sacrificio, ¿verdad? Las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Son espirituales, son eternas y nos dan vida a nuestro espíritu, a sus hijos, a los que estamos con el esposo. A los que todavía no están con el esposo, todavía estarán en sacrificios y todavía estarán recibiendo una palabra más complicada, más dura, tratando de guardar, tratando de salvarse, o tratando al menos de intentar salvarse. Pero quien ha encontrado al esposo, quien está abrazado a él, se da cuenta que estamos en tiempos de restauración, en tiempos de bendición, en tiempos de paz, en tiempos de salud, en tiempos de edificación, en tiempos del evangelio eterno, el tiempo de llevarle a nuestros hijos un evangelio fresco, un evangelio de vida, un evangelio que descansa sobre bases eternas, un evangelio no de miedo, no de susto, no de condenación, porque ese es el evangelio que muchos padres lamentablemente le han dado a sus hijos y ellos no quieren, pero ni a las millas, estar cerca de la iglesia, porque dicen, yo para ser así, Dios guarde. Porque han aprendido algo solamente de sacrificio, de lucha, de esfuerzo, de batalla, de inseguridad. Y eso no gana. Sí, gana cuando recibimos y creemos en Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura, su interior correrán como ríos de agua viva. Entonces en verso 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Bueno, estoy tratando de una forma sencilla, tratando lo más rápidamente posible, porque es un tema muy amplio, explicar qué es el Evangelio Eterno. Al menos darles una idea de qué es el Evangelio Eterno, qué usted puede aprender al escuchar estas lecciones y al poder seguirnos en Facebook y toda esta situación, porque hay un plan y hay un proyecto y es importante que usted lo conozca. Aparte de poner fotos lindas, que me encantan poner fotos que hablen sobre la eternidad, ese todavía no es el Evangelio Eterno. El Evangelio Eterno es un proyecto más ambicioso, más grande, es un proyecto mundial que anhela traer transformación y renovación al cuerpo de Cristo, acercarnos un poco más a nuestro Maestro, a nuestro Esposo, de modo que podamos estar de fiesta con Él y no de sacrificios como los que estaban con Juan, que no disfrutaban su día de hoy por pensar en el mañana. Ellos estaban disfrutando el presente porque estaban con su esposo. Alabado sea el Rey.
En el próximo video vamos a ver el Evangelio eterno y los símbolos. Se va a poner un poco más serio porque vamos a estar hablando de algunos símbolos. Símbolos de los cuales descansa la iglesia. Y digo la iglesia, no importa cuál iglesia usted mencione, la que se le ocurra en su mente, sea adventistas, sabatistas, testigos, católicos, etcétera, 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 religiones africanas, etcétera. Símbolos como el bautismo en agua, símbolos como la Pascua judía o la Cena del Señor. Símbolos de los cuales desconocemos su significado bíblico. Y al desconocernos se vuelve bastante serio el asunto, porque el apóstol Pablo dijo: quien come y bebe del cuerpo de Cristo sin discernir lo que está haciendo, sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, juicio come y bebe para sí. Por eso muchos de vosotros estáis enfermos y otros muchos ya duermen, otros muchos ya han muerto. O sea, pueda que yo esté haciendo cosas que pienso que son buenas, pero no son buenas porque lo estoy haciendo sin conocimiento, sin discernimiento espiritual. Y eso me hace que yo coma y beba juicio de Dios. Las cosas de Dios son tan serias que necesitamos conocerlas al detalle y entenderlas al detalle. No solamente tirarnos y hacerlas porque alguien lo dijo. No, usted debe comprobar las verdades de Dios en la palabra. Porque usted es responsable. Y yo somos responsables. Entonces vamos a estar tocando en una forma rápida, porque por supuesto no vamos a tomar cada uno de estos ejemplos y poder explicarlos a detalle. Hay algún material que yo he escrito, pienso posiblemente a futuro, si Dios me da los recursos, poder publicarlo en libros. Por supuesto, déjeme ver, para darle una idea, si puede ver se llama Entrando al Día Perfecto. Entrando al Día Perfecto. El día que no terminó, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este material es bastante importante. Este material potencialmente puede transformar y ayudar a mucha gente en necesidad, que pasa por dificultades económicas, dificultades espirituales, dificultades físicas, de salud, dificultades de muchos tipos. ¿Cómo puede ser el peor de los días de su vida ser el día mejor, ser el día perfecto? ¿Cómo puede usted transformar algo oscuro y difícil y complicado en un día maravilloso y glorioso, que puede ser inimaginable, que usted no puede ni siquiera imaginar la bendición de Dios? Bueno, eso es posible, entrando al día perfecto, el día que no terminó, pero es un tema que espero un Dios me dé la oportunidad. Usted sabe que todo en la vida pregunta, el Evangelio eterno. ¿Cómo hace el Evangelio eterno? ¿Cuáles son sus metas y proyectos? Bueno, son muchas, son muy amplias. Y voy a ir concluyendo con esto, ¿verdad? Son muy amplias. Milton Granados, yo conozco algunas cosas de oficina, algunas cosas de administración, he estudiado algunas cosas por ahí, ¿verdad? Pero aparte de eso, tengo un título de mecánica automotriz, maestro en mecánica automotriz. Aquí en Estados Unidos se llama Auto Repair Master Technician, o sea, un maestro automotriz en auto repair, y especialista en lo que es BMW, Mercedes-Benz, carros importados, es lo que yo he visto. Hace más o menos un año de estar en este trabajo, reparando, vendiendo carros también, Dios me ha hablado a través de mi familia y me ha dicho: Milton, Dios no lo llamó a usted a hacer esto. Por supuesto, usted dice: bueno, pero esto está bien, ¿verdad? Estoy ganando bien, la venta de carros y todo esto funciona. Entonces hace más de un año, ya más o menos un año, comencé a ir cerrando un poco el negocio. He comenzado a ir cerrando porque es necesario. Mi mejor herencia para mis hijos, para mi familia y para mis hermanos que tanto amo son las verdades de Dios. Y si yo no las encuentro por ahí, yo necesito publicarlas. Usted y yo necesitamos hacerlas saber a otros también que están en religión. Pablo habló de salvar a los creyentes. El creyente, sin importar la religión, necesita salvación si está en prácticas religiosas que no están basadas en el Evangelio eterno, que están basadas en símbolos y no en la realidad que ya ha llegado. Entonces, inicié, ¿verdad? Estoy terminando como debía haber comenzado. Iniciamos para lo que se llama el Viernes Negro, o qué sé yo, aquí en Estados Unidos. Hace unas 5 semanas o 6 semanas, iniciamos esto en Facebook.
No tenía como 4 amigos, 4 de mi familia, porque yo no soy muy metido a esto de Facebook. Y sin embargo, en poco tiempo ya han habido mucho más. Luego la página, que es la parte más importante, que yo ni sabía para qué era una página o para qué se usaba una página. Hasta ahora que reviso la página y veo que más o menos unas 800 personas en unas pocas semanas que están siguiendo el mensaje que se está predicando. Y eso es bueno, eso me da muchísimo, muchísimo, muchísimo gozo. Ojalá que no me pase como los discípulos que abandonaron a Jesús, ¿verdad? Ojalá que estas personas sean llamadas por Dios y escogidas para conocer la revelación del misterio de la dispensación escondida de los siglos en Dios. Y podamos hoy comprender las verdades, porque usted lo merece. Usted merece entender por qué usted está aquí en esta vida y para qué está en esta vida, cuál es el propósito de Dios y cuál es la seguridad que Cristo le ha dado en sus promesas. Eso nosotros lo merecemos como hijos de Dios. Yo sé que es lo que Dios quiere hacer. Ok, entonces pues estamos acá, estamos todavía en un esfuerzo, en una transición, en un cambio bastante importante, ¿verdad? Yo recuerdo que por ahí, para darle un ejemplo, usted viene y pone algo en Facebook y lo deja ahí, nadie lo vio porque Facebook no lo mueve, Facebook lo guarda. Pues resulta que vengo yo, entonces pongo por ahí un anuncio para ver si Facebook lo publica, y hace una semana por ahí me dice, lleva casi $500 en su anuncio, ¿verdad? Y digo yo, cancelar. ¿A dónde está el botón para cancelar? Porque esto se salió de presupuesto. Sí, quiero decirles, lo que quiero decir con esto es que no importa el gasto, no importa el esfuerzo, no importa el sacrificio que le tome a uno llevar un mensaje y una buena noticia, y sobre todo no llevar un mensaje religioso más de los miles y miles y miles que están por todas partes. Yo anhelaba escuchar sobre el Evangelio eterno, y entonces un día me dice mi esposa, Milton, ¿y por qué no lo hace usted? Si Dios le ha dado a usted el conocimiento, y yo sé que usted puede hacerlo. Yo dije, bueno, no está difícil que yo haga eso en internet, y que yo nunca he grabado un video, Sin embargo, yo dije, bueno, Señor, aquí en tu nombre, ¿verdad? Tú todo lo puedes, en tu nombre vamos a comenzar, lo vamos a iniciar, y estamos en bendición, estamos en victoria. Así es que yo le animo que vea esta segunda parte, porque estoy seguro que se va a sorprender de algunas cosas, y por supuesto queremos ir letra por letra, pasaje por pasaje, texto por texto, de modo que podamos comprender que lo que se habla aquí no son inventos, son cosas que están con un fundamento sólido y muy sólido, ¿verdad? Y eso es lo que hoy queremos compartir, eso es lo que yo anhelo compartir en mi corazón. Es que le invito y le animo, entonces véase la parte 2 de este video, póngale like, póngale seguir, y próximamente estaré tratando de decirles cuál es el email por si quieren escribir, para que puedan escribir si tienen dudas. Por supuesto, todos estos videos cortos van a llevar algún momento habrá una publicación, algún momento habrá un folleto, habrá un libro que salga donde usted pueda verlo detalladamente. Algunas de estas cosas ya están en la página evangelioeternohoy.com, escritas con textos. Iré subiendo alguna que otra, ¿verdad? Pero ahí vamos por partes, porque tampoco puedo de un pronto a otro poner todo el material en el internet, porque luego la gente se va a confundir. Van a comenzar por la parte última. Alguna gente va al final a ver qué es lo que dijo y no van al principio, y entonces no van a comprender de qué se trataba y se van a confundir, y eso no es el deseo, sino más bien vertir. Bueno, se despide usted, su pastor, maestro, amigo Milton Granados. Sean ustedes muy bendecidos, y vamos a continuar. Entonces le invito a que continúe con la parte número 2 cuando usted tenga la oportunidad, que lo vea. Alabado sea Jesús. Amén.